Generalmente la vivienda de los pobres, ¿a dónde la vamos a ver? Ubicada en los bordes de los ríos, las quebradas, en los ejes de las calles abandonadas, en los ejes de las vías férreas. Entonces los vamos a ver en aquellas zonas más riesgosas para acondicionar las viviendas. Bueno, en primer lugar no son condiciones para vivir porque estamos rodeados de lámina, no es una pared de concreto, no es una cosa fija la que hay dividiendo las personas, ¿verdad? No hay, por decir así, una gran privacidad, ni aún con los hijos de uno, ¿verdad? Porque los espacios aquí solo están divididos en dos partes, lo que es la cocina y lo que es supuestamente los dormitorios, ¿verdad? Independientemente de cuántas personas sean las que habitan en ese cuarto. En el 2012 hubo un dato muy interesante del BID que hizo un análisis de la vivienda en Centroamérica. Nos decía que el 58% de la población salvadoreña habitaba en condiciones inaceptables. Más de la mitad de nosotros habita en condiciones que no deberían aceptarse. Basta darnos una vuelta por la ciudad y vamos a ver cómo el territorio se divide prácticamente en dos grandes ciudades, muy diferenciadas. Vemos calidades de vivienda distintas, abismales las calidades. Tú, pobre, tú, miserable, vas a tener derecho a una vivienda digna, pero mínima. Yo establezco, yo planificador, yo urbanista, yo arquitecto, yo Estado, yo constructor, te asigno a ti esas condiciones mínimas de dignidad. Pero sí, para los sectores con mayores recursos, sí, ellos podrán optar a una dignidad máxima. Entonces ahí tenemos que hay unas marcadas diferencias en las desigualdades de cómo se atiende este problema. Cerca del 75% del déficit habitacional tiene que ver con el déficit cualitativo. Es decir que ahí están todas las familias que viven en algún lugar, pero carecen de todo lo necesario para vivir. Pueden tener un lugar físico, un terreno donde vivir, pero no hay agua. O pueden estar con algún tipo de servicio básico, digamos que tienen drenajes apropiados, tal vez tienen calles, pero sus casas no tienen ni un buen techo, ni paredes buenas, ni piso, o viven en zonas cercanas a derrumbes, o con cualquier terremoto pues se van a caer porque están construidas con materiales muy pobres, con unos sistemas que no son apropiados para un país donde hay terremotos, o habitan por decenas y decenas de años un lugar sin ningún documento que les dé seguridad en la tenencia de la tierra. Este es un problema que se enfrenta el Estado, el hecho de tener acceso a la tierra. O sea, la tierra es un bien que no se reproduce y por consiguiente es escaso. Y en ese sentido, un territorio tan pequeño y una producción de vivienda horizontal, ¿verdad? Ese recurso se ha pues reducido. Da tristeza porque realmente ver condiciones de alto riesgo, ¿verdad? Familias que se van a vivir a los ríos, porque el sistema que hemos tenido, ¿verdad? No los ha empoderado, no los ha formado para poder luchar, ¿verdad? Por sus derechos humanos. Y uno de nuestros derechos humanos es la vivienda, ¿verdad? Tener una vivienda adecuada. Hemos oído de vivienda digna, de vivienda básica, de vivienda sostenible, de vivienda asequible, de vivienda saludable, sostenible. Detrás de esos conceptos hay perspectivas y visiones de ver las cosas. ¿Qué debería de estar detrás de ese concepto? Bueno, no solo las buenas condiciones de la construcción de la vivienda en sí misma, sino de los servicios, infraestructuras, equipamientos que le dan soporte, ¿verdad?, a las necesidades de ese grupo familiar. Que esa vivienda sea asequible, que esté ubicada en un buen lugar, que no signifique condiciones de riesgo para las familias.
Antes había zacatal por todos lados. Yo ya tengo 53 años de estar viviendo acá. Pasaban rillitos, allí enfrente de mi casa pasaba un rillito de agua sucia. Allí había un charco y allá otra canaleta donde pasaba agua, las aguas negras de la gente. Bien feo como vivíamos. Y le estoy hablando de hace como unos 40 años. No teníamos agua potable, no teníamos tuberías de aguas negras, no teníamos alumbrado eléctrico, ni nada. O sea, aquí estábamos como que vivíamos en el campo, por decirlo así. Pero con el tiempo, como en las directivas que hemos venido formando, que yo tengo como 35 años de ser directiva. Y en todo ese tiempo para acá hemos visto cómo arreglamos las comunidades de todos estos sectores de acá. No solo la de nosotros, sino que otras comunidades también. Siempre por el mismo tipo de cómo vivíamos. Entonces nosotros queríamos tener unas viviendas mejor y vivir mejor. El programa de mejoramiento de barrios intenta incorporar todos los derechos humanos que tiene la ciudad a estos asentamientos. Y se llamó Los Manantiales porque de esa zona nace agua en abundancia. Nace agua de todos lados. Una zona rocosa, de mucha laja, con una conformación natural extraordinaria de la que sale agua. Algunos la conocerán mejor con el nombre de la chacra. Ninguna familia tenía seguridad en la tenencia de la tierra. Había todo tipo de problemáticas, suelo municipal, suelo privado, mezclado. Entonces hicimos un diagnóstico de ir caso por caso para saber a quién le pertenecía la tierra, a veces al Estado, a veces al municipio, a veces a un privado. Incorporamos entonces un componente de legalidad de la tierra, de que al final del proyecto la gente tenga su título. Cuando ya el proyecto vino, ya con Fundasal también los organizamos 12 comunidades en ese entonces, y esas 12 comunidades para el mejoramiento de viviendas de los barrios. Lo que mejoramos en ese entonces fue que como ya las tuberías estaban viejas, las tuberías de aguas negras, las de agua potable, el alumbrado también, los mejoramientos de los pasajes, se pavimentaron los pasajes. Todos los pedacitos que pudimos recuperar, toditos, los pedazos de las bóvedas, los basureros saneados, porque había basureros de décadas, se sanearon, se extrajo la basura. Las grandes pendientes se hicieron deslizaderos, son áreas de juego. Entonces no hicimos unos taludes, no, diseñamos ahí la ingeniería, pues diseñó unos taludes que son diversión, claro que también hay gradas, ¿verdad? Todas las vertientes de agua fueron canalizadas para la comunidad. Todos los nacimientos de agua se convirtieron en piscinas, se convirtieron en lavaderos públicos, porque hay muchas mujeres cuyos medios de vida es lavar. Nosotros trabajamos con ayuda mutua. Fundasal traía su gente que trabajaba, tenían los ingenieros, los maestros de obra, el arquitecto, pero en sí los que desarrollábamos el trabajo éramos nosotros. Incluso nosotros tenemos el pasaje de allá, que solo mujeres lo hicimos, porque la mayoría del grupo de nosotros solo éramos mujeres. Algunos vecinos, cuando vieron el proyecto de Fundasal, quisieron ir a los bancos a prestar, ¿verdad?, dinero para arreglar sus casas, pero se toparon con que tenían que tener ingresos altísimos, una buena recomendación de alguien que trabajara en un buen puesto de gobierno, recomendaciones del trabajo donde ellos trabajaban, y entonces les ponían un sinfín de cosas que la gente no podía acceder a los créditos en los bancos. Muchas veces los bancos les piden de que usted lleve, ¿verdad?, donde trabaja, si tiene la constancia salarial.
un sinfín de requisitos, decimos nosotros, ¿verdad? Popularmente, que nos piden hasta la camándula, nos piden prácticamente hasta cuándo nacimos y todo lo que quieren ellos saber para ver si nosotros somos, ¿verdad? Posibles, ¿verdad? Acreedores de un crédito, ¿verdad? Hay en El Salvador miles de viviendas producidas vacías y miles de familias en la calle o en los tugurios o en los mesones. ¿Qué es lo que pasa? Que la demanda del déficit habitacional no conecta con la oferta de vivienda que se hace en el país. No conecta. Este es un simple criterio de mercado. La vivienda no es un producto mercantil. Por eso yo le hablaba que la vivienda es más un hecho social, es un hábitat social. Es un hábitat donde se establecen relaciones y lo que debemos de garantizar es espacios seguros, espacios asequibles, espacios donde las personas se puedan relacionar y establecer vínculos adecuados. Debemos apostarle a eso, donde la gente no viva amontonada, donde no la condenemos a vivir donde nosotros queremos que vivan, de la forma de la que queremos que vivan, que los hagamos partícipes. Es que eso no está, son los últimos en opinar. El modelo de cooperativismo de vivienda por ayuda mutua es una alternativa viable que contribuye a reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda y favorece la convivencia comunitaria. Bajo este modelo, el financiamiento se da de acuerdo a las necesidades económicas de las familias de bajos ingresos. Se garantiza el acceso a la vivienda y la sostenibilidad del pago. FESCOBAN nace con el objetivo, ¿verdad?, de gestionar e incidir en políticas públicas, además de financiamiento y suelo, ¿verdad?, estatal, y el cambio, ¿verdad?, de marcos legales que sean favorables al sector cooperativo y sobre todo de vivienda por ayuda mutua. Bueno, la población nuestra en su 80-85% somos personas del sector informal o vendedores por cuenta propia. La membresía es abierta y voluntaria, el primer principio, ¿verdad? Entonces aquí cualquier persona natural puede ingresar a una cooperativa, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Ciertamente, porque en primer lugar tiene que ser mayor de 18 años de edad, ¿verdad? Además, ser persona de honrada procedencia, ¿verdad?, también, ¿verdad? Entonces, esto implica que a las cooperativas, ¿verdad?, les solicitan carencia de bienes, antecedentes penales, solvencia de la policía. El programa sí especifica cierta cantidad, ¿verdad?, de ingresos. Por ejemplo, las familias no debemos de ganar más de 3 salarios mínimos, pero para recibir el subsidio debemos de ganar hasta 2.5 salarios mínimos, ¿verdad? Eso significa que personas que ganen más de 750 no va a recibir subsidio. Yo soy vendedora ambulante, aquí la mayoría son vendedores ambulantes, algunas señoras que ya pues le cuesta caminar, sale allí a la calle con su canastillo de dulce, ¿verdad?, a vender. No es lo mismo salir de un mesón, ¿verdad?, a entrar acá. En el mesón, uno, como decíamos, lo damos duro, hacemos esto, hacemos el otro y nadie se deja. Pero aquí, gracias a Dios, otra nueva vida, porque la vida que llevábamos allá en los mesones, aquí, gracias a Dios, es otra nueva vida. Nosotros sentimos que vivimos, si por ratito quizás, bueno, yo nunca he vivido en otro país, pero digo yo, o ¿cómo se llama? Siento que vivo quizás en una residencial, ¿verdad? Una residencia. En noviembre de 2012, se realizó la inauguración de este proyecto que benefició a 40 familias de la Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua del barrio San Esteban
a Covivance adscrita a FESCOBAN. El modelo autogestionario se basa en 3 pilares fundamentales: la autogestión, la ayuda mutua y la propiedad colectiva. La cooperativa es que toma las mismas decisiones, ¿verdad?, en cómo es que van a comprar, cómo es que van a diseñar su proyecto, cómo es que van a ejecutar los fondos, ¿verdad? Entonces lo que hace es contratar también un equipo de asistencia técnica para que les pueda, ¿verdad?, apoyar en el proceso constructivo. La ayuda mutua consiste precisamente, ¿verdad?, que todos los cooperativistas desarrollamos en la etapa de ejecución del proyecto 3 días por semana, ¿verdad? Eso significa 24 horas semanales. Y ahí, ¿verdad?, en el proceso nosotros, ¿verdad?, decimos qué día podemos ir a trabajar, dando nuestro aporte de ayuda mutua para que puedan, ¿verdad?, servir a la cooperativa y pueda ser valorizada prácticamente para disminuir el costo de la cuota que nos va a quedar. Además, el pilar de la propiedad colectiva para nosotros es muy sagrado, ¿verdad?, porque significa que todos somos dueños de todos, nos permite ver la cooperativa, ¿verdad?, en forma colectiva. Yo pertenecía al comité de trabajo. El día que a mí me tocaba, yo le era encargado de entregar todas las herramientas a las personas que iban a trabajar ese día. Anotar a cada herramienta, ¿verdad?, y en el día andar viendo que las personas estuvieran haciendo lo que se les había encomendado hacer en el trabajo, ¿verdad? Las familias que forman parte del déficit habitacional en su mayoría nunca van a poder entregar una prima, no tienen ahorros. ¿Qué tienen? Fuerza de trabajo. Si se piensa, por ejemplo, en una empresa de la construcción, lo que se está ahorrando, una empresa de construcción, cualquiera que ésta sea, es lo que se llama en la construcción el auxiliar de la construcción. El auxiliar de la construcción gana un salario. Las familias organizadas pueden ayudar a ahorrar el salario del auxiliar de la construcción, que puede llegar a ser, de acuerdo a la experiencia de Fundasal, hasta el 20% del valor total de un proyecto. Nosotros cada día, todos los días que los presentábamos acá, veníamos con aquella alegría de trabajar, de ver pues que ya nuestra vivienda estuvieran ya hecha. Nosotros aquí trabajamos 1 año y medio. El trabajo de la bóveda fue el más pesado porque había que jalar material, había que estar ayudando a hacer lo que es la mezcla, ayudar en todo, ¿verdad? Fue un trabajo muy duro, pero nosotros sabemos que así como fue de duro, así tuvimos también la buena recompensa de que ahora tenemos nuestra calle adoquinada, tenemos agua domiciliar, tenemos los servicios básicos dentro de nuestras casas. La última urbanización que hizo Fundasal dentro de este programa está en el municipio de Sonzacate. Y debemos decir con enorme alegría que es una urbanización de 1.700 familias que trabajaron como mínimo durante 9 meses la ayuda mutua todos los días, y en esos 9 meses construyeron sus viviendas. Todos llegan ese día que van a entregar las viviendas y ahí no sabe quién va a salir sorteado. La propiedad está a nombre de la cooperativa, entonces aquí, ¿verdad?, erradicamos prácticamente lo que significa, ¿verdad?, que una persona pueda vender, pueda alquilar, pueda hipotecar, porque el proyecto en sí, ¿verdad?, todo el inmueble va a estar a nombre de la cooperativa, por lo cual que nosotros como asociados solo recibimos un contrato de habitación, en el cual ahí nos va a permitir, ¿verdad?, vivir, habitar, convivir con nuestros compañeras y compañeros de las cooperativas, ¿verdad?, de por vida, y que es el proyecto, ¿verdad?, de la vivienda se traslade de generación en generación. 3 elementos: ayuda mutua, crédito y subsidio. La vivienda social, que podría comenzar a disminuir el déficit habitacional, tiene que ser pensada así. Si seguimos diseñando un producto de vivienda social, va a llegar a cierto sector de la población, pero va a continuar dejando sin la cobija que necesita a la mayor parte. Yo no quiero decir que en los programas habitacionales que se hayan desarrollado no haya habido un impacto positivo, por supuesto que sí,
Pero ese 80% del déficit habitacional con menos de 2 salarios mínimos sigue sin cobertura. Cuando le digo vivienda de interés social, ¿en qué piensa? Allá en las grandes zonas populares, esas casitas de fósforo, hacinadas, en eso piensa. No piensa en Escalón, no piensa en otros sectores de mayores recursos. Reducimos un concepto de la vivienda de interés social al concepto de lo mínimo. Y lo mínimo está escrito ya, que usted lo va a tener todo, pero en condiciones mínimas. Lo mínimo de lo mínimo para los pobres. La Constitución no nos manda eso, sino a garantizar el derecho de la vivienda para todos, garantizando esas condiciones de habitabilidad para que se solventen las necesidades básicas del ser humano. Nosotros no sabíamos que el gobierno estaba obligado a darnos ese derecho de tierra para habitar dignamente. Según nosotros, solo éramos el que trabajaba, el que tenía buen seguro, buen sueldo, pues podía adquirir una casa, ¿verdad? Todos tenemos el derecho de tener una vivienda que reúna las condiciones donde uno pueda sentirse bien, que tenga agua, que tenga luz, que por lo menos, ¿verdad?, no nos mojemos, no nos curamos del sol. Por supuesto, todos necesitamos una vivienda digna, ¿verdad? Y necesitamos oportunidades también para obtener esa vivienda. Y yo creo que este nuevo gobierno se enfrenta a ese reto. Se enfrenta a tener una discusión más profunda de este fenómeno y a tener más claridad del mismo, porque eso le va a dar claridad. Si él no lo tiene claro, si este nuevo gobierno no tiene claridad de lo que representa este fenómeno, pues va a caminar y va a venir a repetir más de lo mismo.